De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes de origen o nacidos en México, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Mariel Holley Dávila, nacida en México. Desde hace más de 20 años emprendió la aventura de nadar en aguas abiertas y en marzo de 2019 se convirtió en la persona número 15 del mundo en cruzar a nado los 7 mares, por lo que fue nombrada Mujer del Año de Natación de Aguas Abiertas por la World Open Water Swimming Association. Poseedora de 2 récords Guinness, vigentes hasta el día de hoy, Mariel realizó en el 2022 el primer nado registrado en la historia en el estrecho entre Dinamarca y Suecia, abriendo una nueva ruta de nado. Años antes, inauguró la Ruta Corazón del Mar Bahía de Banderas. Siendo nadadora con causa, dirige su pasión para apoyar a distintas organizaciones que trabajan para la comunidad. Actualmente, Mariel es directora de Queremos Mexicanos Activos AC. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto recibirles. El día de hoy nos acompaña Mariel Holley Dávila, una nadadora y una mujer extraordinaria. Mariel, muchísimas gracias por visitarnos. Al contrario, Gabriela, estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida. Ay, es mutuo. No cabe duda que lo que ha distinguido a esta temporada de Todo en México es la resiliencia de nuestros invitados, su empuje y su pasión por hacer lo que hacen. Y cómo esto lo comparten con la comunidad. Ya verán ustedes al final de todo este periodo de entrevistas que esta es el común denominador. Y en esta ocasión tenemos algo que no hemos presentado en este programa, una nadadora del océano. ¡Guau! Platícanos Gracias. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y cómo te encuentras con las albercas, supongo, al principio? Mira, Gabriela, yo creo que de los primeros recuerdos que tengo es de mi infancia y del mar. De estos primeros recuerdos probablemente de estar en una playa, del olor a mar, del agua corriendo entre los dedos de mi mano, de momentos muy felices de diversión. Mis abuelos vivían en Acapulco, entonces te puedes imaginar que tuve muchos días en donde pude disfrutar de estar cerca del océano y de, en un momento dado, pues echarme un clavado. Soy hija de un médico y de una enfermera, se conocieron en el hospital, y sí te puedo decir que para mis papás el que sus hijas aprendieran a nadar fue algo importante. Y creo que es algo que todavía mantenemos muchos padres de familia, el que nuestros hijos tengan la oportunidad al menos de saber nadar, como parte de un proceso, sí, de ejercicio y de actividad física, pero también como parte de una situación que puede salvar su vida, ¿no? Así es. Yo recuerdo que en algún momento mis abuelos nos invitaron a mi hermana y a mí a pasar unos días con ellos en Acapulco. Yo tendría 9, 10 años, mi hermana tendría 5, 6 años, y todos los días la rutina de la mañana era caminar por la orilla del mar, recoger conchitas y caracoles que se acumulaban donde llegaba la ola y regresar caminando al punto de partida. Recuerdo que como al tercer día de esta dinámica, yo ya estaba muerta de calor y yo le dije a mi abuelita, abuelita, yo me regreso nadando. Y mi abuelo, que era un hombre así altote de Saltillo, Coahuila, me dijo, mijita, usted está loca, ¿cómo cree que se va a regresar nadando? Y yo estaba tan acalorada, ya sabía nadar, y vi el mar que me estaba esperando y dije, no, sí puedo. Y corrí automáticamente y me eché al agua. Y tenía que ver con que, como te comenté, sabía nadar, había tomado algunas clases de natación y
cuando me eché al agua sentí una frescura inmediata, sentí esa sensación como de libertad, además de llenarme de energía, ¿no? De cuando estás tan acalorado y te echas un chapuzón, es una sensación maravillosa. Y vi que mis abuelos, junto con mi hermana, comenzaban a caminar de regreso y yo me quedé pensando, pues, o le nado o me salgo del agua. Y comencé a nadar de pecho, así sin meter la cabeza al agua. Y después mis abuelos vieron que yo venía nadando y yo creo que aumentaron el paso de la caminata para ver si yo ahora sí ya me salía del agua para caminar con ellos. Y comencé a nadar de crawl, este estilo libre que nos enseñan de niños. Y cuando llegamos al punto donde habíamos iniciado la caminata, salí del agua y estando ahí mi abuelo me dijo, ¿está usted bien, mijita? Mi abuelo era una persona que había nacido en el norte de nuestro país, en Saltillo. Se usa mucho este tono de voz como de usted a las personas queridas. Mijita, ¿se encuentra usted bien? Y yo le dije, abuelito, estoy feliz. Y me dijo, le van a salir escamas. Y yo te puedo decir que tuvo boca de profeta, porque pues no me han salido escamas, pero he nadado muchísimos kilómetros. En esa ocasión probablemente nadé 300, 400 metros. Wow. Tendría, como te digo, 9, 10 años de edad. Pero descubrí muchísimas cosas en ese primer nado de aguas abiertas que hice. Descubrí que si te quedas donde te revuelca la ola, te revuelca la ola. Entonces o te sales del mar o te metes un poquito más. Pero en la vida pasa lo mismo. Si estás en una circunstancia donde te va a revolcar la ola y no te mueves, no cambias tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, te va a revolcar la ola. ¿Pero qué crees? La que sigue también te va a revolcar. También descubrí que para llegar a un punto de partida, pues había que seguir nadando. Y entonces eso es algo que también en la vida nos sucede. Tengo un objetivo, tengo un sueño, pues para cumplirlo, pues hay que trabajarlo, ¿no? Hay que seguir nadando, por así decirlo, para lograr tus sueños y tus objetivos. Y descubrí algo muy, muy especial que tiene que ver con que si te cae una gotita de agua de mar en un ojo, te arde muchísimo. Y a veces tenemos miedo de esa gotita de mar que nos caiga en la vida, que nos atemoriza. No quiero que me pase nada. Y sin embargo, me di cuenta que si abría los ojos adentro del mar, no me pasaba nada. Es decir, tenía cierta molestia. Pero eso es lo que tú acabas de mencionar hace un momento, esa resiliencia que vamos construyendo en la vida ante las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Y ese día yo descubrí eso. Abrí los ojos adentro del mar y no me pasó nada. Entonces lo que provoca el ardor es el contacto con el aire. No lo sé. Y te puedo decir que ese aprendizaje que tuve a los 9 años de edad, pues a lo mejor tiene que ver que es real, ¿no? Cuando estás chapoteando a la orilla del mar y te cae una gotita, ay, sientes así como que, te quieres una quitar. sal. Ajá, te arde, te da comezón. Y cuando estás adentro del mar y por alguna razón abres los ojos, no sientes ese impacto tan impresionante que sientes con una gotita. Pero eso es algo que en la vida sí nos pasa. Le tenemos miedo, ¿no? a circunstancias que no me vaya a pasar esto en la vida. Ay, quiero que todo sea perfecto, quiero que no me vaya a suceder. Y cuando te suceden las cosas te das cuenta que puedes con ellas. Y puedes seguir adelante. Y eso es algo que lo tengo muy presente y que de alguna manera pues hoy comparto contigo. Ay, con nosotros. Qué hermosa comparación haces, este símil de la vida y el nadar. Así es. El ir en el océano, porque no es lo mismo nadar en un río, en una alberca, que en el océano. Es decir, que aprendiste a nadar y te enseñaron muy bien, por lo visto, desde pequeñita en el mar. Qué lujo de que tus abuelos vivieran en Acapulco. Ese fue un privilegio. Y yo te voy a decir una cosa, Gabriela. Yo siempre he dicho esto. Nadar es increíble. En cualquier espacio, sea en una alberca techada, sea en una alberca al aire libre, pero nadar en aguas abiertas es mágico. Y nadar en aguas abiertas significa nadar en un río, nadar en un lago, nadar en el océano, nadar en un estero, nadar en un humedal, en cualquier cuerpo natural que podamos tener este privilegio. Y nadar no significa hacer kilómetros. Nadar puede ser desde chapotear, puede ser desde pasar un día a la orilla del mar,
desde mojarnos con el agua del lago, de un río. Y eso, exactamente, estar sentado a la orilla, ¿no? Y estar como jugando con el agua. Eso es mágico. Es que el agua es nuestro origen. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en agua, estamos sumergidos en agua. Así y es. de ahí regresar a esta, ¿no? Que además piensen en la vida sin agua. O sea, podemos dejar de comer, podemos dejar de lo que sea, pero agua y respirar es lo primero que nos lleva a la muerte o a vivir. O a vivir. Exacto. Y bueno, entonces, digamos que, como hemos dicho aquí ya en otros programas, infancia es vida. Este acercamiento con el mar, con el océano, esta maravillosa anécdota que cuentas de este abuelo tan maravilloso, grandote como tú. Grandote como yo. Que le decía, cuídese usted y le van a salir sus escamas. Y por otra parte, Gabriela, te comparto, tenía otro abuelo que cuando yo tenía aproximadamente, pues probablemente igual, 8 o 9 años de edad, escuché su historia. Este abuelo había cruzado el Canal de la Mancha. Y ese cruce al Canal de la Mancha tenía que ver con que había sido soldado del ejército británico para la Primera Guerra Mundial. Probablemente en ese momento, cuando yo escuché de su boca esta historia, pues no entendía ni qué significaba el Canal de la Mancha, ni qué significaba la Primera Guerra Mundial, y sobre todo no entendía visualizar y a comprender lo que él compartió en ese momento, que decía que cuando él iba navegando de Inglaterra a Francia, lo único que quería volver a ver eran esos acantilados de Dover que estaba dejando atrás. En ese momento yo no lo entendí, pero conforme fui creciendo y fui entendiendo lo que significaba para él el estar navegando hacia una guerra, me quedó claro que lo que él quería decir era que si volvía a ver esos acantilados de Dover, es que regresaba con vida. Claro. Y sin embargo, esta historia quedó muy, muy integrada a mi crecimiento, porque entonces fui descubriendo qué era el Canal de la Mancha, el mar que se encuentra entre Inglaterra y Francia. Que ya atravesaste nadando, por Claro, cierto. pero entonces esta historia de mi abuelo plantó en mí una semilla de decir, yo quiero cruzar el Canal de la Mancha y lo quiero hacer nadando, porque a mí lo que me gusta es nadar. A los 12 años tuve este sueño de nadar el Canal de la Mancha. Tuvieron que pasar muchísimos años y mucha vida para poder hacer realidad ese sueño. Pero como tú acabas de mencionar, qué importante es la infancia, qué importante es que desde niños podamos soñar y soñar en grande, qué importante es que nuestros padres nos ayuden a ello, a soñar situaciones que transformen nuestra vida y que además nuestros padres, como fue mi situación, sean ejemplo de cómo lograr esos sueños. Y tú sabes cómo se logran los sueños, trabajándolos todos los días hasta lograrlos. Y no soltar. Así es. Algo que revolucionó la historia de la humanidad fue cuando se descubrió que la memoria es genética. Y temo que esto es un ejemplo de ello. Los esperamos en el siguiente bloque y seguimos platicando con Mariel. Gracias. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti, de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva. Pero sobre todo, a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37.
No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. Y estamos hablando de los sueños. ¿Qué otros sueños has tenido? Cuéntanos. Un sueño muy importante que fue también desde pequeña, el poner un granito de arena para, de alguna manera, apoyar a otras personas. Y de esto te voy a platicar en este bloque que pues tiene que ver con mis nadadas, mis nados que he hecho desde los últimos 20 años de mi vida, ¿no? A partir de hace pues más de 20 años. Entonces con eso podemos comenzar, si tú quieres. Por supuesto. Mira, nunca dejé de nadar de niña y lo hice como parte de una estrategia familiar de mi papá médico, mi mamá enfermera, de que el ejercicio es pilar de salud. Probablemente no enfocado desde mi punto de vista y en mi familia para lograr objetivos deportivos, pero sí como pilar de salud, como parte integral de la disciplina o de la jornada del día a día de cada persona. Además es muy completa la natación. Además. Te suspende, no estás cargando el peso a determinadas partes, la respiración, el cardio, la relajación, Yo digo que la natación ha sido mi terapia toda mi vida. Es mi deporte favorito. Ah, pues mira, increíble. Y yo siempre lo recomiendo. Pero con esto quiero un poco compartir con las personas que nos están viendo que en mi caso yo aprendí desde muy niña que realizar actividad física, cualquiera que sea, te ayuda en tu desarrollo integral. Te ayuda acá arriba de una manera muy importante. Y de alguna forma también se convirtió para mí en ese sueño, ¿no? Yo sabía que quería en algún momento dado de mi vida cruzar el Canal de la Mancha. Pero por otra parte también tenía muy claro que el estudio te fortalece, que el estudio te lleva a lugares que a lo mejor nunca imaginaste, que el estudio y la preparación académica te dan oportunidades. Y entonces, dentro de este camino, estudié leyes, estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana. Comencé a trabajar desde muy joven. En este proceso de diferentes trabajos que tuve, conocí, cuando trabajé en un banco, a alguien increíble que me presentó a Fabiola. Y Fabiola es quien me trajo a ti. Y entonces, Fabiola les mando Ibarrola. muchísimos saludos. Exactamente. De Ibarrola. Su mamá Saludos. fue mi jefa en un banco, Catalina, y entonces te puedo decir que a Fabiola la conocí antes de que naciera. Y sin embargo, este proceso donde una mujer termina sus estudios, donde además comienza su vida profesional, donde además pues conoce a su pareja, Eduardo, que fue mi esposo, que comenzamos este proyecto de familia, pues es un proyecto que para mí me llenó de muchísima vida. Ese proyecto de familia se dio comenzando con un matrimonio, después nacieron mis hijos, primero nació Lalo, al poquito tiempo, año y medio, nació Andrea. ¿Y sabes qué hacía yo en mis ratos libres? Nadaba. Entonces tenía mi vida académica, por así decirlo, mi vida profesional, mi vida de familia y mi nado y mi natación. Y de repente se dio la oportunidad de hacer un cruce a nado en relevo al Canal de la Mancha. Y esa fue la puerta que se me abrió para decir, ahora lo quiero hacer de forma individual. Ese cruce a nado en relevo lo hice como parte de un equipo donde 6 nadadores hicimos un cruce cuádruple. ¿Qué significa un cruce cuádruple? Que hicimos de Inglaterra a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Francia y de Francia a Inglaterra. O sea que aguas con lo que sueñas, porque Ahora yo sí dije, que quiero aguas. nadar el Canal de la Mancha, y resultó que la primera vez que lo nadé, en relevo, lo hicimos 4 veces. Y ello nos generó un récord Guinness. Y bien lo dijiste, que sigue vigente y contando hasta el día de hoy. Pero lo importante de ese nado, Gabriela, no era el evento deportivo simplemente. Era que a través de nuestro esfuerzo íbamos a poner un granito de arena para contribuir en transformar la vida de otras personas. ¿Qué hicimos? ¿Eran mexicanos? Sí, todos mexicanos. Y yo les propuse a mis compañeros del equipo que hiciéramos este nado
para contribuir, como te acabo de mencionar, en el beneficio de alguien más. Mi papá, médico cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se jubila lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y cuando yo veo lo que significa la transformación en la vida de estos bebés que nacen con esta deformación tremenda que en muchas ocasiones pone en riesgo su vida porque no pueden succionar, no pueden deglutir correctamente, me queda claro que esa transformación, pues quiero ser parte de ella. ¿Y cómo puedo hacerlo? No soy médico, no soy enfermera, no soy terapeuta de lenguaje, pero podemos nadar y hacer una recaudación de fondos para cirugías para niños. A partir de ese momento, todos mis nados que he hecho, que además de los que ya leíste de los 7 mares y de la ruta Öresund, que son muchos más, todos mis nados los he hecho en favor de diferentes causas. Durante muchos años nadé para labio y paladar hendido, para recaudar fondos, para hacer cirugías, para transformar la vida no nada más de estos bebés, sino de su madre. Porque estarás de acuerdo conmigo, Gabriela, que cuando un niño sonríe, el universo completo sonríe. Y mira, estamos hablando de sus labios, ¿no? Y entonces nadé muchos años, hice muchos de los nados de los 7 mares, y si quieres podemos compartir con las personas que nos están viendo qué significa eso de los 7 mares. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son esos 7 mares? Mira, los 7 mares son nadar de manera individual 7 nados de larga distancia alrededor del mundo. ¿Cuáles son esos 7 mares? Recuerda que yo ya había nadado el Canal de la Mancha en relevo. Uh-huh. Entonces, ese relevo me abrió la puerta para decir, yo lo quiero hacer de manera individual, como parte del proyecto de los 7 mares. ¡Qué valiente! Entonces, uno de los 7 mares es el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. Lo nadé de manera individual el 12 de agosto del 2011 en 14 horas 33 minutos. ¿De cuántos kilómetros estamos 33 hablando? Kilómetros. Se nada un poco más porque las corrientes te van desviando, pero básicamente ¿Y cómo fueron... sabes que va a ser hecho? Ay, perdón, tengo como comezón aquí en la nariz. Pues ráscate. Permítame, voy a tomar mi Kleenex porque sí, tengo como que se está rascando. Ya se rascó. Ya. Bueno, eso si quieres ahorita lo hablamos, pero vamos a compartir cuáles son los 7 mares. 7, exacto. Entonces, el Canal de la Mancha. El Canal de Catalina, que mucha gente no sabe dónde queda eso, pero que a lo mejor nuestro público va a estar un poquito más enterado de qué significa el Canal de Catalina. En honor de la mamá de Fabiola Ibarrola, que es nuestra compañera Sanfe. ¡Exactamente! Bueno, el Canal de Catalina se encuentra entre la isla Catalina y la costa de California, a la altura de Long Beach, California, a la altura de un poco más al sur de Los Ángeles, un poquito. Son 34 kilómetros en una zona que la gente comúnmente le da temor, porque hay como mucho de los innombrables, hay mucho tiburón, pero fue un nado maravilloso. Entonces ese es el segundo de los 7 mares. Tercero, el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. Cuarto, Canal de Molokai, entre la isla Molokai y la isla Oahu, en Hawái. El más largo de los 7 mares, que son aproximadamente 42 kilómetros. Dios. El Canal del Norte, el más frío de los 7 mares, entre Irlanda del Norte y Escocia. El Estrecho de Tsugaru, en Japón. Allá donde el viento da vuelta en nuestro planeta, ahí es el Estrecho de Tsugaru, entre la isla principal de Japón y la isla norte. Son 28 kilómetros. Y el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, entre la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda. Esos diferentes nados que he mencionado comprenden el proyecto Ocean 7 o 7 mares. ¡Wow! Y ahora, las dificultades. ¿Qué pasa? Porque ya dijimos, no es lo mismo nadar en una alberca que ir en el mar, donde además eres comida. O sea, eres la comida de otros seres vivos. El frío. Que te puede dar hipotermia. Exacto. Y también esto, cuando se te jalan los tendones, se me fue el nombre. Calambres. Calambres.
Hay ¿Cuál diferentes es la situaciones. técnica y cómo enfrentas esas técnicas? Mira, hay que nadar muchos kilómetros de entrenamiento para poder hacer un nado de esta naturaleza. ¿Cuál es el entrenamiento? El entrenamiento normalmente se hace en alberca y son muchos kilómetros de nado. Y a lo mejor podríamos pasarnos todo un programa hablando como específicamente del kilometraje que hay que nadar para poder emprender un nado al Canal de la Mancha o al Canal de Catalina o al Estrecho de Sugaru. Pero lo que también es muy importante es entrenar aquí arriba y sobre todo preparar nuestro cuerpo para lo que viene. Y si el nado va a ser en agua fría, acoplarnos a nadar en agua fría. ¿Para qué? Para evitar situaciones... Acostumbrar a tu cuerpo, claro. Para acostumbrar nuestro cuerpo a nadar en agua fría. Si me preguntas dónde nadé en agua fría en México, pues digamos que Tijuana, que es lo más al norte, pues no alcanzaba la temperatura estar a lo que yo necesitaba. Nadé un poquito más al norte, tuve que viajar a San Francisco, California, para nadar mi entrenamiento de 8 horas de nado para estar lista para nadar el Canal del Norte. Okay. 8 horas de nado es un entrenamiento muy duro. La temperatura del agua estaba entre 12 y 13 grados centígrados en la bahía de San Francisco. Entonces, la idea es pues bañarte todos los días con agua fría, tina con hielo 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Y estar listo para que tu cuerpo esté acondicionado para enfrentarte a la temperatura del agua, pero también al oleaje, pero también a nadar contracorriente, pero también a la revolcada de la ola, pero también a nadar de noche, pero también a los piquetes de aguamalas. Pero entonces eso es lo que genera la magia de nadar en aguas abiertas, porque en una piscina las condiciones van a ser las mismas siempre. La temperatura del agua, las condiciones fuera del agua, el carril que está marcado, no va a haber mucho movimiento del agua. En cambio, cuando nadas en aguas abiertas, ya sea en un lago, en un río o en el mar, como es mi caso, pues te encuentras con la naturaleza. Y yo siempre he dicho, Gabriela, que para nadar en el mar o en algún cuerpo natural hay que dejar afuera la peor parte de nosotros mismos para realmente poder disfrutar de esa belleza, de esa fortuna, de sabernos privilegiados de poder ser una partícula de nuestro planeta Tierra. Dejarte llevar. Así es, fluir. Haciendo este símil de la vida, así dejarte llevar, porque el miedo te paraliza. Así. Yo creo ese ingrediente no hay que llevarlo. Exacto. Yo creo que es el peor enemigo en todo, en la vida y en esto, ¿no? Si entras en pánico, la respiración es lo primero que se afecta cuando estamos muy nerviosos. Así es. Entonces es importante como tener muy claro que esto tiene que ser un generador de vida. Y divertirte. Un generador de entusiasmo, un generador de fantasía, ¿no? Por ahí yo siempre digo que para ser un adulto feliz hay que seguir siendo niños. Por supuesto. Y qué mejor manera de, en mi caso, seguir disfrutando de ser niña que nadar en el mar, que ver la bioluminiscencia marina cuando voy nadando en la noche, wow, ¿no? De escuchar los delfines que vienen, pues a lo mejor acompañándome durante unos momentos. ¿Me van a picar aguamalas? Sí. Entonces me tomo un antihistamínico antes de meterme a nadar para evitar riesgos. Siempre tengo una lancha, una embarcación que me acompaña. Entonces eso evita riesgos, sí, ¿no? Claro. Y cada uno de estos nados, como te mencionaba hace un momento, los hice por una causa. Muchos de ellos fueron para cirugías para niños con labio y paladar hendido. Después nadé para niños con cáncer. Mi esposo tuvo un diagnóstico de cáncer muy complicado y mientras él estaba en este proceso de luchar contra esta enfermedad tan tremenda, mis hijos y yo decidimos que queríamos hacer un nado juntos y hacerlo para apoyar a otras familias que estaban viviendo una situación similar a la que vivíamos en casa. Y entonces decidimos apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, una organización en México que apoya a familias que tienen un diagnóstico de cáncer infantil. Y entonces nadamos un evento, Andrea, Lalo y yo, para apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y posteriormente apoyar de esta manera a Eduardo, mi esposo, a decirle aquí estamos
estamos hombro con hombro Qué contigo. hermoso. Y bueno, pues hoy te puedo decir que Eduardo es una estrella en el cielo que ilumina nuestro camino, pero también nos dejó esta luz de seguir siendo luz para otras personas. Y en este seguir siendo luz para otras personas, Lalo y yo nadamos juntos el estrecho de Gibraltar. Andrea, la más chiquita de la familia, cuidando a su mamá y a su hermano desde la embarcación, pero en esa ocasión nadamos nuevamente para poder poner ese granito de luz en otras familias que estaban batallando por apoyar a sus hijos con cáncer. Hasta la fecha sigo nadando para esta organización, para Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Y creo que eso le da un sentido muy especial a mis nados. Le da un propósito total. Y me motiva a que cuando ya estoy cansada, ya no quiero seguir, tengo mucho frío, ya me picaron muchas aguamalas, me está revolcando la ola, no estoy avanzando, mantenerme con este objetivo muy claro. Estoy nadando porque de esta forma estoy poniendo así un granito de arena para apoyar a otras personas. ¡Qué inspiración! Y si te parece bien, dediquémosle este programa a tu esposo. Gracias. La palabra entusiasmo es clave, porque su etimología es con Dios adentro. Y esta inspiración es un motor que nos hace hacer las cosas, pero con alegría. Porque sin alegría en esta vida, ¿cómo para qué la vivimos? Y aquí los esperamos en el siguiente corte, que ya viene. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. El estrés sin precedentes que causó el aislamiento social provocado por la pandemia ha dejado secuelas muy notables en nuestra sociedad que van desde la adicción a los dispositivos electrónicos, las dificultades para socializar y hasta la depresión. En Sonte sabemos cómo ayudar a tus hijos, para lo cual hemos creado talleres de artes y habilidades socioemocionales como desarrollo musical, desarrollo de tu creatividad, videobloggers, manos a la tierra o mentes flexibles, que los ayudarán a olvidarse de los videojuegos por un tiempo, socializar y divertirse aprendiendo temas que impacten de manera favorable en su desarrollo integral. Todo esto mientras se divierten en un espacio de seguridad donde serán escuchados y estimulados a dejar atrás esos días grises de la pandemia. ¿Qué esperas para traerlos? Estamos en la zona de Tacubaya, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Vuelve a tu centro, te esperamos. De todo en México. Continuamos. Sigamos platicando acerca de la inspiración, del entusiasmo, de las lecciones de la vida y de las lecciones del océano. Cuéntanos anécdotas. A mí me gustaría saber, porque me doy cuenta en nuestra conversación que ya está a punto de terminar y cómo se ha pasado el tiempo de rápido, que todo lo que te ha ido pasando en la vida le das un significado, lo metes a esta gran pasión que tienes, que es nadar. O sea, ahí van las dos cosas. Ahí ¿no? van acompañadas, ¿verdad? Entonces, y Gabriela, lo acabas de decir de una manera muy poética, pero muy real. Estas lecciones del océano. Y te puedo compartir una gran lección que tuve en un nado, en mi primer intento de nado en el estrecho de Tsugaru, en Japón. Y yo sabía que iba a ser un nado complicado. Además, viajé a Japón como parte de un proyecto posterior al fallecimiento de Eduardo, mi esposo, de hacerle ver a mis hijos que la vida sigue, que hay que seguir soñando, que hay que seguir teniendo proyectos grandes que nos comprometan a trabajar, a lograr esos sueños y hacerlos con entusiasmo, con alegría, con amor. Y cuando llegué al punto de partida, al Cabo Tapi, es un pequeño poblado de pescadores en el punto más al norte de la isla principal de Japón, me di cuenta que el día que yo tenía autorizado para nadar no iba a ser el mejor día porque venía una tormenta en camino. El día anterior, el capitán de la embarcación me citó para decirme que las autoridades del país habían autorizado mi nado para el día siguiente y que si bien el clima no iba a ser el mejor, era el día que yo estaba autorizada para nadar.
Y yo le pedí que por favor pudiéramos aplazar el nado un par de días para que la tormenta pasara y yo pudiera hacer mi nado. Y el capitán me dijo algo que me impactó de sobremanera porque me dijo, yo no puedo controlar eso, es su destino. Y yo dije, ¿cómo que mi destino? Este no es mi destino, ¿por qué voy a nadar en una tormenta? Y sin embargo me dijo, vamos a intentarlo. Yo pensando que con la experiencia que él tenía, pues si me decía que lo intentáramos, era que el clima iba a mejorar. Yo no hablo japonés, no entiendo japonés. Sin embargo, las imágenes del satélite que yo veía en la televisión eran contundentes y venía una tormenta. Al día siguiente me cita en los muelles a las 2 de la mañana para comenzar los preparativos, para empezar a nadar a las 5 de la mañana, que estuviera ya de día. Y había una tormenta, un aguacero, que no pudimos salir de la zona protegida de las embarcaciones. Y entonces comienza mi frustración. Cuando pasan un par de horas y me dice, ahora sí, ya está amaneciendo, ya podemos salir de los muelles, y todo el trayecto de los muelles al punto de inicio del nado que navegamos, yo decía... ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo? Y me pareció como que nuevamente mi frustración seguía creciendo. Llegamos al punto de inicio del nado y me dio la indicación de que había que echarme al agua y comenzar a nadar. Yo empiezo a nadar y estoy nadando en medio de una tormenta. Y esa tormenta que se está formando en lo físico, el oleaje, el viento, las nubes tremendas que yo veía, las olas que me golpeaban en la cara, esa misma tormenta se estaba formando en mi mente. Y era una tormenta de enojo, de frustración, de coraje, ¿no? De decepción, de envidia, porque pues, otros nadadores no habían tenido esta tormenta. Y entonces voy nadando y esa misma tormenta que se forma en lo físico se va formando en mi mente. A las casi 5 horas de nado, desde la embarcación me indican que tengo que salir del agua, que no puedo seguir nadando. Y yo respondo desde el enojo, desde el coraje, desde la frustración y digo, ¿sí? ¿Qué me salgo del agua ni qué nada? Esta tormenta me la echo nadando. Y me doy cuenta que lo que estoy diciendo está mal. Porque además, en estos casos, como en todos los casos en la vida, mi seguridad no es lo más importante, es la de todos. Sin embargo, me mantengo en el agua como queriendo sacar coraje, enojo. Sabía que me tenía que salir del agua. Lo reflexiono de inmediato y digo, sí, me voy a salir del agua. Denme 2 minutos, les dije. Denme 2 minutos. Y en esos 2 minutos vi algo en el fondo del mar que me impactó y me sigue impactando. Con los goggles. ¿Traías tus goggles? Yo te venía nadando con los goggles puestos, Okay. pero conforme iba nadando en esos 2 minutos, me di cuenta de algo que vi en el fondo del mar que dije, esto me está impactando impresionante. Me di cuenta que en medio de esa tormenta, el fondo del mar estaba en paz. Pero ya muy al fondo, ¿no? Porque esta parte sí es... La superficie, tremenda. movida, oleaje, revolcada de la ola. Pero 2 metros abajo, el mar está en paz. Y entendí por qué el capitán dijo que era mi destino. Porque ese día descubrí el corazón del mar, que siempre está en paz. Hablando de poesía. Y además los orientales que tienen una cultura tan para adentro, tan espiritual. Qué bonita anécdota. ¿Y te saliste o te sacaron? Claro, me salí del agua. ¿Y lo volviste agua a hacer después? Lo volví a hacer 2 años después e hice récord Guinness. Ese es mi segundo récord Guinness. Ese era tu destino. Y más que el récord Guinness era haber encontrado esta analogía de la vida, porque hoy yo quiero recomendarles o invitarles a todas las personas que nos están viendo que tengan un corazón como el corazón del mar, que siempre esté en paz, que las tormentas de nuestra vida no nos afecten en esa paz interna, que la tormenta se quede en la superficie, que no llegue a nuestro corazón y que nos demos cuenta que las tormentas no vienen a destruir, pero sí a transformar, para crecer, para apoyar a otras personas,
para fortalecernos y que nuestro corazón se mantenga en paz. Lo que a mí me enseñaron mis mayores precisamente fue eso, que independientemente de lo que estuviera pasando afuera, mantenerte en paz, tranquilo, imperturbable, Así es. como me decía Rigo Cohen. Ese es el objetivo, estar contento, porque los problemas siempre se van a dar. Siempre. Y no podemos estar dependiendo de esas situaciones que son completamente externas a lo que está pasando aquí adentro. Correcto. En resumen, de lo que yo llevo de vida vivido, yo creo que ese es el objetivo para poder gozar y estar aquí. Exactamente. Y otra cosa que me gustaría comentar acerca de esta anécdota que nos acabas de platicar es que lo que envías recibes. Entonces, si estabas tú con ese coraje, seguir nadando con ese coraje y motivada por ese ¿cómo me voy a salir? Entonces igual hubiera podido acabar mal el asunto. Totalmente. Y además llevarte Totalmente. contigo a los demás. Sí, no. Eso lo entendí, pero cuando estás en este momento de frustración, de enojo, necesitas 2 minutos, ¿no? Sí. Y creo que se vale. Necesito 2 minutos para llenarme de paz. Y ahí lo encontré de una manera espectacular, ¿no? Y otra de las anécdotas que puedo compartir contigo y para despedirnos. Por favor, porque ya tus 2 minutos ya lanzaste el mensaje. Bueno, pero ahora venga esto es la algo anécdota. que además tiene que ver con mi libro, con Marea, que les comparto porque es el fluir de la marea de la vida que nos llega a todos. Este planeta Tierra vive gracias a las Pues mareas más agua oceánicas. Que nada. Entonces, bueno, pues aquí está Marea, lo pueden conseguir en Amazon en Kindle, en Amazon en físico, tal cual. Pero aquí hay algo muy especial que les comparto, que tiene que ver con el fluir de la vida de cada uno de nosotros. Por favor. Y tiene que ver con el último nado que hice para completar este proyecto de los 7 mares, lo hice en el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Y cuando llevaba aproximadamente 11 horas nadando, que ya estaba el atardecer y había ya muy poca luz, estaba aproximadamente a un par de kilómetros de llegar a la costa, la embarcación que venía a mi lado dejó de tenerme a la vista. Hubo un momento en que me perdieron de vista. Y yo escuché que por la radio el capitán de la embarcación, de esta pequeña embarcación que venía a mi lado, por la radio le dijo a la embarcación mayor que venía un poco más detrás, y le dijo, Mariel is adrift. Mariel está perdida, o Mariel está a la deriva. Dios. Y cuando yo escuché esto, dije, no, yo no estoy ni perdida ni estoy a la deriva. Yo sé exactamente dónde estoy. En el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, a escasos 2 kilómetros de lograr un proyecto de vida que me ha tomado más de 10 años, que ha generado mucha vida y mucha luz y mucha transformación en la vida de muchas personas más. Y aunque en este momento no pueda ver el objetivo, no estoy ni perdida ni a la deriva. Y recordé un dicho maorí que dice así, nunca estarás a la deriva porque tu semilla fue sembrada en el cielo. Tu semilla y la de cada uno de nosotros. Qué hermoso. Y entonces, con esto termino porque no nos sintamos perdidos ni a la deriva. Tengamos esta claridad de dónde estamos y hacia dónde vamos en la vida. Se dan cuenta que hablamos una y otra vez de lo mismo en este lugar y que conste, sin ponernos de acuerdo. Qué gusto, qué privilegio conversar contigo. Gracias. Antes de irnos, ¿cómo le hacemos para no perder? Que eso te lo pregunté hace un momento. ¿Cómo sabes que vas en la trayectoria para llegar a tu punto? ¿Cómo no te pierdes? Porque el oleaje del mar te va llevando hacia otros lados. Y lo mencioné de una forma a lo mejor como con poca información. Siempre que voy en un nado, voy con una embarcación a mi lado. Ajá. La embarcación es quien va marcando el camino. Okay. Que desde mi punto de vista es mi guía. Y yo creo que en la vida siempre debemos tener un guía, una guía, una brújula que nos señale el norte, el objetivo, el sueño. Que aunque haya momentos en que
nos caemos, nos tropezamos, nos revuelca la ola, vamos nadando sintiendo que no estamos avanzando, tengamos muy claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro sueño y sigamos nadando. Qué hermosa analogía de la vida y del océano. El agua que permea nuestra existencia, de lo que estamos compuestos mayormente, de lo que es imprescindible en nuestra vida y en el mundo entero. Cuidemos el agua, porque además tenemos un problema de abastecimiento a nivel mundial. No dejen las llaves abiertas. No estaba pensado hablarlo, pero si estamos hablando del agua del océano, tengamos ese cuidado como comunidad. Ha sido un privilegio estar contigo. Gracias por contestar nuestras preguntas. Gracias por compartirnos tu maravillosa experiencia. Y Equipo Sanfel agradece su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre.